Ciudadanos del mundo, aldea global, autopistas de la información, globalización, el escenario internacional, explicado desde la mirada de especialistas. Porque lo que pasa en el mundo, te pasa a vos, en Cita de Radio. Cita Internacional. Bueno, y tenemos el agrado de tener nuevamente a nuestro columnista de la Cita Internacional, el doctor Alberto Barlocci, que se acerca con su sabiduría siempre y su experiencia a tratar de clarificarnos un poco cuáles son los conflictos que están en este momento dominando al mundo. Bienvenido a Citas de Radio, Barlocci. Soy Elisa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Elisa? Un gran placer volver a estar con ustedes. Lo mismo para nosotras, Alberto. Bueno, que estábamos preocupadas mirando esta escalada que aparentemente hay entre Corea del Norte y Estados Unidos. ¿Nos quiere explicar un poquito a qué se debe este conflicto? Bueno, eso es precisamente el tema que deberíamos preguntarnos. ¿A qué se debe? ¿No? Porque la apariencia es un enfrentamiento verbal entre el líder de los Estados Unidos y el líder de Corea del Norte, calificado de una persona muy poco racional, un dictador, nieto de otro dictador, de una familia de dictadores en Corea del Norte, y el líder de los Estados Unidos, que se están desde hace semanas provocando, haciendo amenazas recíprocas que llegan incluso a no descartar el uso de la fuerza. El presidente Donald Trump incluso habló de tener que destruir Corea del Norte en caso de necesidad, de verse obligado por amenazas nucleares que estaría produciendo el régimen norcoreano. Uh-huh. Bueno, hay que considerar, primero que nada, que es cierto, el régimen norcoreano está realizando importantes experimentos, importantes ensayos nucleares, y se nota que ha acelerado también su capacidad, ¿no? Motivo por el cual es visto con gran preocupación por su vecino, Corea del Sur, que es un aliado importante de los Estados Unidos en Asia, y también de Japón, que es otro país que está cerca. Me parece que detrás de eso habría que analizar más profundamente en realidad a quién le están hablando los dos líderes, porque la sensación que se tiene es que los dos en realidad están hablando internamente a sus propios votantes o a sus propios correligionarios, uh-huh. Porque nada de lo que se está diciendo parece ser muy racional. A ver, entendamos bien, nadie sale vivo de un conflicto nuclear. Claro. Motivo por el cual acá lo único que podría mínimamente tener algún tipo de resultado, sobre todo contra los Estados Unidos, que intervendrían inmediatamente para defender a sus aliados, sería la satisfacción de morirse habiendo provocado un gran daño a los Estados Unidos. Claro. Pero morirse al fin, claro, porque no habría posibilidad de seguir existiendo luego de un ataque nuclear. La represalia sería infinitamente más poderosa, o sea que deberíamos estar pensando en una vocación suicida del líder de Corea del Norte, lo cual parece ser bastante improbable, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto es así que la mayor preocupación real parece ser, en realidad, la posibilidad de un conflicto tradicional con armas convencionales o con armas químicas, cuyo arsenal Corea del Norte lo tiene bastante bien provisto y lo tiene además desplegado a 40 kilómetros de la capital de Corea del Sur, uh-huh. Que sería el verdadero gran problema, ¿no? De un eventual conflicto entre las dos Coreas, donde los habitantes de la capital de Corea del Sur serían inmediatamente, en cuestión de minutos, bombardeados con armas químicas. Pero también eso desencadenaría una represalia que parece ser realmente muy poco real. Por otra parte, cuando eso, para no tediar a los oyentes con temas demasiado técnicos, hay que considerar, cuando se habla de la amenaza nuclear de Corea del Norte, que hay tres etapas, digamos, que un país tiene que tener para tener misiles balísticos que efectivamente puedan amenazar
como dicen los norcoreanos, a medio mundo. O sea, hay que tener, primero que nada, armas nucleares. Luego hay que tener misiles capaces de llevarlas y hay que tener bombas nucleares que se puedan adaptar a esos misiles, ¿no? Primero que nada, ahora, tener las tres cosas a la vez, en ningún momento Corea del Norte lo demostró. Es decir, Corea del Norte tiene armas nucleares, pero no sabemos de qué tipo son y si son del tipo que puede ser puesto arriba de un misil. Luego no sabemos si los misiles tienen la precisión que dicen que tienen, porque en muchos casos los ensayos han dado resultados negativos durante mucho tiempo, y eso significa también que hay que hacer varios ensayos, incluso utilizando cabezas nucleares, lo cual reduce el armamento a disposición nuclear para eventualmente desencadenar una ofensiva. Y luego de eso hay que tener la capacidad tecnológica de dirigir las cabezas nucleares hacia el blanco establecido, un determinado país o los propios Estados Unidos. Y tampoco en este caso tenemos la seguridad de que Corea del Norte está en condición de hacerlo. O sea que todo esto también posiblemente tiene un correlato de publicidad de armamentos que le viene muy bien tanto a Corea del Norte como a los Estados Unidos. Es decir, detrás de eso puede que en realidad lo que tenemos es mucho marketing que luego se traduce en el interés de los países aliados de proveerse de la defensa de los Estados Unidos, del sistema antimisiles, proveerse de aviones de última generación como los F-35 que Japón está comprando, que Corea del Sur está comprando. Son aviones carísimos, costosísimos, y que los Estados Unidos están produciendo a un cierto nivel y no tienen muchísimos clientes precisamente porque son muy caros. Mucho marketing también para Corea del Norte, que de este modo puede vender tecnología militar a Pakistán, a Irán, a países que también están interesados en no quedar rezagados en la carrera armamentística que lamentablemente estamos notando ha vuelto a tener cierto grado de intensidad. O sea que efectivamente estamos ante una situación que es preocupante, pero no es exactamente lo que están diciendo los líderes y lo que lamentablemente muchos medios reiteran, dando eco a cierto tipo de publicidad de régimen, pero sin un análisis más crítico a fondo, ¿no? Imagínate la orden que se le da a los militares de lanzar un misil y qué es lo que van a hacer estos militares sabiendo que con eso están firmando su propia condena a muerte. Es decir, todo parece ser bastante improbable, aún en un régimen antidemocrático y dictatorial como Corea del Norte. Cualquiera diría, bueno, si tengo que morir, por lo menos trato de salvar el pellejo y no ejecutar una orden tan loca como podría ser la de atacar una base estadounidense, ¿no? Como varias veces se ha dicho. O sea que alrededor de esto hay muchísimo marketing, muchísima publicidad, y cada uno que está hablando a su propio electorado. Bueno, el líder norcoreano no tiene electores porque no compite electoralmente, pero Donald Trump sí, y tiene mucho interés en demostrar que es el Superman de la situación, es el nuevo John Wayne, que él pateando trasero, como suelen decir en las películas, arregla las situaciones, da un puñetazo sobre la mesa, muestra que tiene el revólver cargado, pero bueno, eso lo pueden votar algunos poco desnorteados que en los Estados Unidos son adictos a este tipo de actitudes, pero nadie que se tome en serio la política. Claro. El otro tema que queríamos conversar con usted, Alberto, que era con bastante preocupación, se ha visto un triunfo del nazismo ha puesto un pie en el sistema parlamentario alemán. Después de todo lo que hacía la historia del Holocausto y todo lo que se ha vivido en Alemania, parece increíble que todavía haya una fuerza política que haya heredado algo del nazismo, ¿no? Bueno, seguimos teniendo en la Argentina gente que justifica la dictadura y las desapariciones. ¿Por qué no deberías asombrar que haya personas que después de más de 70 años sean nostálgicos del nazismo? Ignorantes hay por todos lados y gente confundida en sus ideas hay en todos lados. Entonces,
no veo por qué Alemania debería ser la excepción, sobre todo cuando se trata de ideas, aparte que no es un partido nazi, es decir, es una corriente nacionalista y populista de ultraderecha, eso por cierto, que ha ido juntando corrientes xenófobas, antisemitas, y seguramente también neonazi que deben aparecer por ahí, pero que tratan de mantenerse no demasiado visibles, por lo menos en forma explícita, porque si no podrían estar violando la ley. Entonces, esta gente trabajando sobre los miedos que se dan en Europa, sobre todo por el tema de la presencia de muchos refugiados provenientes de países islámicos o de África, generan en el país. Pero esos son miedos que bueno, los tenemos cada uno en su propio país. La xenofobia aparece cada vez que tenemos una situación que puede de alguna manera suscitarnos algún temor de perder cosas que hemos ganado a lo largo de estos años. Pero no nos olvidemos que Alemania es uno de los países más ricos del mundo, una de las economías más fuertes del mundo, con una economía que se está recuperando de una crisis europea terrible y que no ha tenido en Alemania los mismos efectos que ha tenido en otros países. Entonces, sin duda, este es algo que hay que tenerlo presente, pero yo no haría con eso la clave de lectura de las elecciones en Alemania. Yo también destacaría que casi el 10% de los alemanes votaron por el Partido Verde con un líder de origen turco. Es decir, un hijo de turcos, pero nacido en Alemania, y ha sido candidato a ser primer ministro, y bueno, con ese candidato y con una expresidenta de un consejo de iglesias evangélicas, el Partido Verde consiguió el 10% de los votos, sin hacer apelación al populismo, al nacionalismo y a la xenofobia, todo lo contrario, ¿no? Y hay que tener presente que al fin y al cabo Angela Merkel volvió a un cuarto mandato luego de haber tenido la política de acogida de los refugiados más importante de Europa, porque es el país que más refugiados ha recibido en Europa, ha recibido 750.000, teniendo presente que en Alemania existe una fuertísima emigración turca desde hace mucho tiempo, con más de 600.000 personas que están integrados al sistema alemán. O sea que es cierto que existe eso, pero es cierto que de alguna manera los alemanes han votado a favor de Angela Merkel y de una continuidad en su política. Es bueno ser prudentes y tener en cuenta ese voto de protesta, pero es un voto muy manipulado. Es el mismo voto que llevó a Inglaterra, al Reino Unido, a salirse de la zona de la Unión Europea, claro, a pesar de que ha sido una decisión totalmente inconveniente desde el punto de vista económico, social, político, desde todo punto de vista, pero que se ha movido sobre la base de una gran ignorancia y una gran manipulación de la información. En todo caso, entonces el tema de análisis debería ser eso. Claro. ¿Con qué facilidad se generan opiniones equivocadas sobre la base de mala información y de manipulaciones, y estas llegan a tener votos? Claro. Entonces, con la posibilidad de tener gente que no está diciendo nada, como el líder de este partido de ultraderecha alemán, que no está diciendo absolutamente nada, está diciendo todo va a estar mal, pero en ningún momento se preocupó de explicar qué haría él y qué haría en modo constructivo. Entonces, lo que quizás es preocupante es que personas de ese tipo se transformen en referentes, en líderes políticos, sin tener una mínima idea de cómo se hace política. Entonces, ahí sí, quizás, pero este es un problema que no es solamente de Alemania. En Italia hay eméritos tontos que aparecen como líderes políticos por la misma razón, y en España también, y en Francia también, hasta en tener estruendosos fracasos, como ocurrió con Marine Le Pen en las últimas elecciones francesas. Clarísimo, claro. O sea, es un elemento preocupante, pero para los que hacen política seriamente, yo creo que hay herramientas muy al alcance de la mano para evitar y sobre todo para poder recuperar ciertos valores humanistas de los que Europa en este momento tiene una gran necesidad, y que es el mejor remedio contra estas ideas que son perimidas, que no son para nada constructivas. Clarísimo. Bueno, Alberto, la verdad que muy interesante, siempre ayuda a clarificar un poco los conceptos el hablar con usted, así que le agradecemos mucho por esta cita internacional. Muchísimas gracias, un placer volver a estar
hablar con ustedes y buena continuación con el programa. Me despido hasta siempre porque seguramente lo vamos a volver a llamar, ¿eh? Bueno, encantado. Adiós. Así pasaba nuestro especialista en temas internacionales, el doctor Alberto Barlocci.